Este libro, bueno, para los que no pudieron disfrutar de la semana pasada, el tema de Ruth trata sobre la soberanía y la providencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Y hablamos que este libro está dentro del contexto de la época de los jueces. Es la época más terrible para Israel. Es un tiempo cada cual dentro del pueblo de Israel hacía más bien lo que a ellos querían hacer. No tenían rey, pero también veíamos en este tiempo cómo Dios, a través de diferentes situaciones difíciles, trataba de volver otra vez al pueblo a la obediencia. Así que Elimelech decidió moverse hacia Moab, tierra que estaba prohibida por los israelitas vivir, habitar, por el hambre que apareció de pronto dentro de la tierra de Belén en Judá. Hablamos un poco, ¿verdad?, cómo esta familia, dentro de esta familia específica que Dios escoge en medio de toda la tribu de Judá, Dios está trabajando en esta familia. Así que pierde a su esposo Elimelech, mueren sus dos hijos y entonces Noemí decide regresar otra vez a Belén. Y de las dos nueras decide solamente regresar con ella Ruth. Así que aquí nos encontramos en este capítulo 2. Y una de las cosas que podemos pensar en este capítulo es cuando nosotros llegamos a este país. Como llegó también Ruth, llegó a una nación nueva para ella, una nación que no conocía cómo funcionaba, cómo eran sus leyes, cómo funcionaba incluso las relaciones humanas, cómo funcionaba el matrimonio. Todo era algo nuevo para ella. E incluso hasta el Dios de Israel era algo nuevo para Ruth. Pero bueno, ella por fe puesta en el corazón de ella a través de la misma experiencia que vivió con Noemí y su suegro y su esposo en este caso que había muerto, ella decide regresar, hace una promesa a Noemí de regresar con ella y que su pueblo sería su pueblo y su Dios sería su Dios. Así que nosotros también somos más o menos como Ruth. Llegamos a este país, a esta nación que es muy diferente a nuestra nación. Y una de las cosas que vemos que nos cuesta trabajo aún después de tantos años en este país es poder entender y asimilar el tener relaciones profundas con la gente. Es una cultura donde nosotros vivimos que nos cuesta trabajo. Es difícil poder tener relaciones perdurables con alguna persona. Por eso vemos tantos divorcios. Cada vez las mujeres solteras incrementan en esta nación. Las estadísticas dicen que para próximos años más mujeres van a estar solas con sus hijos. Así que vemos que aún en el matrimonio es difícil tener una relación perdurable, como también es difícil tener amistades perdurables. Por ejemplo, usted hoy va a su trabajo y tiene su compañero por tal vez 4, 5 años, ya han mantenido una relación, han compenetrado y de pronto ya no ve más a su compañero. Y cuando pregunta, se fue a buscar otro trabajo, está trabajando en otra compañía. Vemos en nuestro vecindario, hoy tenemos buenos vecinos, nos relacionamos con ellos, conversamos. Yo tenía 2 vecinos que conversaba con ellos y de pronto se fueron para Coral Spring, se fueron ellos en esa época de los años más o menos 2000 y algo. De pronto ya tu vecino no está, o te encuentras el sign, está vendiendo la casa, ya no está tu vecino. Y ese tiempo que invertiste en ellos y ellos en ti, desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Y este pasaje nos enseña a nosotros tener relaciones perdurables. Y es la que vemos entre Noemí y Ruth. Una relación perdurable. Es el poder de la amistad basada en ese poder en que Dios a través de Cristo ha establecido una amistad con nosotros. Así que podemos tener relaciones perdurables en el matrimonio y en nuestras relaciones humanas porque Cristo permanece siempre fiel siendo nuestro mejor amigo. Así que es difícil ver en nuestro tiempo que hayan esas relaciones perdurables y es por falta de compromiso a la promesa de la amistad o a la promesa del matrimonio. Una de las cosas que podemos darnos cuenta en el ser humano es que estamos inhabilitados, no tenemos la habilidad de tener relaciones profundas con las personas. Pero a la misma vez vemos en nosotros que también estamos inhabilitados, no tenemos la habilidad de mantener nuestras promesas. Prometemos, bueno, ya el año ha pasado casi 2 meses
Y muchos hemos prometido muchas cosas en este nuevo año, pero a medida que va pasando los días, los meses, las semanas, nuestras promesas van quedando en el olvido. Así que es algo que pasa en nuestra vida, tener relaciones profundas con la gente y mantener nuestras promesas con las personas y también con el Señor. Y este pasaje nos enseña tres cosas. Primero, que para poder mantener nuestras promesas no podemos abrir otras opciones. Si quiero permanecer en una promesa, tengo que cerrar todas las opciones. Esa promesa debe ser la que guíe mi vida. Y van a venir muchas opciones para que yo obvie esa promesa. Lo segundo es que en nuestra nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través de Cristo, debemos de sentirnos completos y satisfechos con Dios. Y lo tercero que nos enseña este pasaje es dónde y cómo podemos encontrar esa bendición de tener relaciones profundas con la gente y cumplir con nuestras promesas. Amén. Así que entramos en el pasaje. Y el pasaje, aunque no comienza de esta manera, pero voy a traer una promesa que se hace en el capítulo 1, que es la que perdura durante todo el libro de Ruth. Y está en el versículo 16. Y dice, porque iré donde tú vayas, le dice Ruth a Noemí, y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hay dos cosas en esta promesa que ella hace. Y si usted nota en el pasaje, en lo que hemos leído, ella tuvo que cerrar opciones. Y ella cierra opciones para mantenerse en la promesa de que yo voy a ser fiel a tu Dios, pero también yo voy a ser fiel a nuestra amistad. Porque podemos decir que somos fieles a Dios, pero no somos fieles a nuestras amistades. O podemos decir que somos fieles supuestamente a nuestras amistades y no ser fiel a Dios. Pero Ruth le hizo una promesa a su suegra de que no solamente iba a ser fiel a su Dios, sino que iba a ser fiel a esta relación de amistad. Y ahí estaba el poder de esta relación, basado en una promesa. En esta promesa, vemos que en el hebreo usa el autor una palabra de acción. Cuando dice yo seré, habla de una acción. No solamente Ruth se mantuvo en una palabra o en una expresión frente a la fidelidad de Noemí hacia ella, sino que realmente Ruth prometió hacer una acción. No solamente le dijo, te prometo ser tu mejor amiga, acompañarte en los momentos difíciles de tu vida como una mujer viuda mayor dentro de una cultura que no puedes trabajar, dentro de una cultura que no te puedes casar, dentro de una cultura que solamente estás predestinada para vivir en la pobreza. Yo voy a estar contigo en todas las dificultades. Yo prometo ser fiel a Dios, pero también honrar nuestra amistad. Vemos entonces que ella pone en acción su promesa. Y ella habla de un amor que va a tener que ser mostrado en un amor sacrificial y un amor de generosidad hacia Noemí. Entonces Ruth, vemos en ella que poco a poco se va viendo el carácter de Dios en su vida. Y ese carácter de Dios, no cabe duda que lo aprendió de su suegra Noemí. De ver cómo ella, cuando le fue mal a Moab, cuando vio que en Moab no estaba la bendición de Dios, aunque había prosperidad, aunque había trabajo, aunque podían desarrollar su vocación, Noemí entendió que su esposo Elimelech se había confundido. Había olvidado la parte espiritual y se había preocupado por la parte financiera. Y cuando vio que todo aquello le salió mal, sus planes le salieron mal, ella decide regresar al lugar de adoración y decide regresar a donde está su pueblo. Así que Ruth aprendió el carácter de Noemí, a través de Noemí, la fidelidad a Dios y la fidelidad a su pueblo. Pero vemos que este carácter no es solo para considerarlo, es para imitarlo. Y eso lo vemos en la vida de Ruth. Cómo ella imita este carácter de generosidad, de bondad, este carácter de cumplir las promesas. Y todo eso es parte del carácter de Dios.
toda promesa que Dios nos ha dado, Él la cumple en nuestras vidas. Así que este pasaje nos está hablando del poder de la amistad y de las relaciones nuestras son bendiciones de Dios en sus manos. No mira a la gente como instrumento, no mira a la gente como cómo aprovecharse de ellos. Cada persona que Dios nos pone a nuestro alrededor es una bendición que Dios nos ha dado a nuestra vida. Es un regalo de Dios para establecer una relación de amistad. Para, si somos ya una pareja, pues para cada día amarnos más y más, acompañarnos, cuidarnos, según Dios lo ha establecido a través de esta relación matrimonial que lo veremos al final del libro de Ruth. Así que Ruth continúa en este pasaje con la misma promesa que le había hecho a su suegra Noemí. Vemos cómo este poder que Dios ha puesto en el corazón de ella van desarrollando una hermosa amistad entre estas dos mujeres, como la desarrolló también David con Jonatán, allá en el más poquito posterior a esta historia. Pero había un peligro, todo tiene un peligro. Nuestra amistad tiene un peligro. O se corre un peligro por mantener una amistad. Se corre el peligro también por mantener una promesa. Y tal vez usted dirá, bueno, ¿cuál es el peligro que Ruth está corriendo en esta historia? Bueno, ella es una moabita. Ella no podía trabajar en medio de los judíos. Ella no podía estar haciendo lo que está haciendo. Por eso ella dice, hablando con Noemí en su conversación, voy a ver si Dios de una forma u otra busca a alguien en que yo halle gracia delante de él y no me bote del campo o tal vez no me caiga piedra y me mate a apedreada. Vemos cómo ella, a pesar de que no era una moabita, de que no tenía una trayectoria dentro del pueblo de Israel, su fe la movió a arriesgarse por su amistad. Y eso es lo que muchas veces en esta nación la gente no se arriesgan por sus amistades, ni se arriesgan por sus esposas, ni sus esposos. Ella corre riesgo. Ella sale a trabajar para no solamente buscar el sustento de ella, sino también el sustento de Noemí, que es una mujer que no puede trabajar. Y vemos cómo ella gana un prestigio dentro del pueblo de Israel, que siendo una mujer sin hijo, una viuda, ella no se va a los lugares difíciles de su cultura a prostituirse o a buscar de una forma u otra a cómo sobrevivir, sino que busca de una forma honrada cómo poder traer el alimento a su casa. Ella no se fue a una discoteca a buscar un marido para que la sosteniera financieramente y la sacara de la pobreza. Ella se mantuvo en integridad porque estaba prometiendo ser fiel a Dios y ser fiel también a la amistad que había desarrollado con su suegra Noemí. Cosa que muchas veces en nuestra cultura no sucede eso. Las mujeres se quedan solteras y al poco tiempo, a los pocos meses, ya están contrayendo compromisos con otras personas. O viceversa también. Sin tener en cuenta si este hombre o esta mujer tiene el carácter que tiene vos o que tiene Ruth. Mujer y hombre que realmente son generosos, son fieles al Señor, aman a Dios y buscan el bienestar de otras personas. Ella corre riesgo por causa de la amistad. Ella no solamente pensó en sí misma, ella pensó también en Noemí, en su suegra. Ella corre riesgo, pero sabía a través de la historia del pueblo de Israel que el Dios de Israel es un Dios de gracia, es un Dios que bendice a su pueblo. Por eso hemos titulado este sermón, Nuestra bendición está en las manos de Dios. La bendición de Dios no estaba en los planes de Elimelech. La bendición no estaba en las estrategias que tal vez Ruth como mujer joven, sola, soltera, podía lograr establecer sus propios planes para lograr el hombre más apuesto y más rico de toda Judá y poder resolver su problema económico. Ruth se mantuvo fiel al Dios de Israel y a la promesa de ser una amiga para Noemí. Ella reconoce la soberanía de Dios. Ella entiende de que todo lo que está pasando en su familia, todo ese sufrimiento, Dios lo va a llevar a lograr en la vida de Noemí y en la vida de Ruth un motivo redentor, y así termina este capítulo.
Ruth no conocía a la familia de Elimelech ni la familia de Noemí. Así que en la soberanía de Dios, ella sale al campo, era el tiempo de la cosecha. Había vuelto otra vez la bendición a Israel después de 10 años. Y ella fue a los campos y ella fue guiada por el Señor porque Dios estaba detrás de la vida de Noemí y de Ruth. Y la lleva al campo donde Noemí y tanto Ruth podían ser redimidas por algún pariente cercano, principalmente en este caso a Noemí. Y así va, dice el versículo 14, y a la hora de comer Booz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Si ustedes notan, Booz es un israelita, es un hombre rico, es un hombre próspero, es el dueño del campo. Sin embargo, vemos como Booz es un hombre que ha sido predestinado por Dios para ser un instrumento en la vida de Noemí y en la vida también de Ruth. Y vemos que este hombre, en vez de dejar que Ruth sea el que le sirva a él es el que le sirve a ella. Y eso es importante en las relaciones humanas. Eso es importante en las relaciones de amistad y eso es importante en las relaciones matrimoniales. Los esposos deben servir a sus esposas. Amén. ¿Cómo hizo Booz? Pero a veces piensa que las esposas están para servir a los esposos. Él podía haberle dicho a Ruth, mira Ruth, tú eres una esclava, porque tú no eres de aquí. Tú eres una extranjera. Tú no eres una israelita. Por tanto, yo no tengo que por qué servirte y darte pan y darte que tú mojes el pan en el vinagre o en el vino. Sin embargo, Booz, en la misericordia en que Dios estaba moviendo detrás de estos personajes, vemos cómo Él la invita a que se siente junto con sus criadas y sus criados a participar junto con Él de esta cena. En la cultura hebrea, venir a comer con una persona importante es decirle, yo quiero que tú seas parte de nuestra familia, yo quiero que tú seas parte de nosotros. Y eso solamente por la gracia de Dios. Nosotros somos como Ruth, que veníamos de una nación mala, una nación totalmente pagana, una nación totalmente que Dios no estaba dentro de sus planes, como fue la familia de Adán. Y Dios nos sacó de esa mala familia y nos colocó, nos adoptó a esta nueva familia, que es la familia de Dios, donde Dios derrama su bendición en la vida cotidiana. Mantener la promesa. En el caso de Ruth, tuvo que buscar solamente o mantenerse solamente en una opción, en que Dios es su Dios y su pueblo es su pueblo. No dejó que las situaciones financieras, emocionales, porque había perdido a su esposo, ni aún también las espirituales, porque ella no entendía al Dios de Israel, apenas lo estaba conociendo. No dejó que nada de eso permitiera que ella rompiera su promesa. Y nosotros debemos de cumplir nuestra promesa de fidelidad a nuestro Dios y aquellos que son nuestros amigos, aquellos que son nuestros esposos y nuestras esposas. Ahora, ¿por qué ella pudo entonces hacer esto? Lo segundo que nos enseña este pasaje es que ella pudo mantener esta promesa, no dejó ninguna opción abierta para romper la promesa de Dios, porque ella entendía y pensaba que ella estaba satisfecha con el Dios de Israel. Ella confiaba en la soberanía del Dios de Israel, en la providencia del Dios de Israel. Y ella pudo mantener esta promesa de amistad y de fidelidad a Dios, porque ella entendió, ella creyó que realmente su vida, aunque no estaba todo el panorama delante de ella, porque la historia va desarrollándose poco a poco, ella entendía que su satisfacción estaba en el Dios de Israel y que ella estaba completa dentro del pueblo de Dios, que no tenía que volver a regresar a Moab, a sus padres y a su madre y a sus parientes y a seguir adorando al Dios Quemos, que aunque había mucha prosperidad y superaba la prosperidad de Moab a la de Jerusalén, ella entendió que si Dios es soberano y provee para cada una de nuestras necesidades, entonces Dios es suficiente para mí. Dios
es todo para mi vida. Y lo podemos ver cuando dice el versículo 18, y cargó de vuelta al pueblo y a su suegra volvió y cuanto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Quedó satisfecha. Y se repite varias veces dentro del pasaje, bendición y estar satisfecho. Cuando uno está satisfecho con lo que Dios nos ha dado, somos capaces de compartir con otras personas. Ella no solamente se alimentó y se olvidó de Noemí, ella también le trajo alimento a Noemí. Y fue tan bondadoso Boaz que le pagó en un solo día 2 semanas de salario. Y eso habla de la bondad de Dios a través de Boaz, que estaba bendiciendo también no solamente a Ruth, sino también a Noemí. Y cómo ella pudo entender que esta bendición de Dios debe ser compartida dentro del vínculo del poder de la amistad. Y dentro de las relaciones matrimoniales también. Una cosa que esta cultura hace es que cada cual separa su bendición. ¿No es así? Tú tienes tu cuenta, yo tengo mi cuenta. Tú pagas la luz, yo pago el agua. Tú pagas el seguro, yo pago el celular. Eso es un concepto totalmente moabita. El pueblo de Dios une todas sus cosas porque somos una pareja. Somos realmente alguien que Dios nos está bendiciendo y la bendición debe ser compartida entre los dos y los dos debemos también compartir esa bendición con otras personas. Podemos ver a través de esta historia esa segunda mano de Dios, esa mano que es invisible de la providencia de Dios, pero que se hace visible a través de las personas, a través de Boaz, a través de Ruth, le llega a Noemí también la bendición. El pueblo de Dios, como dice en el Antiguo Testamento, Dios bendijo a Abraham para que Abraham fuera bendición a todas las naciones. Por tanto, Noemí, en su poquita fe que tenía, en su poquito conocimiento, como decía una nueva cristiana, una nueva persona que había conocido a Cristo, ya estaba desarrollando su fe, poniendo en práctica su promesa, confiando en que ella está satisfecha con el Dios de Israel y que no necesita volver a los dioses de Moab, sino que este Dios es un Dios diferente. Y eso es lo que muestra la vida de Boaz, que es un hombre diferente, es un hombre bondadoso, es un hombre amable, es un hombre compasivo, es un hombre que incluso sabe relacionarse con sus empleados, los bendecía a ellos, los saludaba a ellos, estaba con ellos. Incluso hasta le enseñaba cómo tratar a las mujeres. Es un hombre que realmente cada mujer debe estar pensando en este tipo de hombre. Las que están solteras o las que se van a casar un día, deben buscar hombres que tengan ese carácter de Boaz. O los que vayan a casarse también en un futuro, deben buscar mujeres con el carácter de Ruth, una mujer de fe, una mujer que comparte, que es generosa, que no se olvida de aquellos que han ayudado a ella, como fue en este caso Noemí. Vemos que Boaz hace algo parecido a lo que hace muchos siglos después Zaqueo cuando se encuentra con Jesús. Él da más allá de lo que la ley exigía. Dio más a los pobres. Y Boaz hizo lo mismo. Le dijo, no solamente vamos a permitir que ella recoja lo que vaya cayendo, poquito de las pajas que vaya cayendo. Deja caer manojos. Y eso es Dios provocando que a través de vos llegue la bendición. Él da más allá de lo que la ley le permitía ayudar a los extranjeros o a los pobres. Y eso habla del poder de la amistad. Nuestra amistad debe llevarnos a ser generosos y súper generosos con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestras esposas y con nuestras esposas. ¿Se acuerda que hablamos en el libro de Estel? ¿Quién es nuestra mejor amiga? Mi esposa. ¿Quién es mi mejor amigo? Mi esposo. Ese es mi mejor amigo. Esa es mi mejor amiga. Así que Dios nos enseña en este capítulo 2 el poder que tiene la amistad. Pero esa amistad está basada en esa amistad que Dios ha establecido con nosotros a través de Cristo.
a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que siendo todos enemigos los unos de los otros, más enemigos de Dios, a través de Cristo nos ha reconciliado para que le demos valor a la amistad que tenemos con Dios y que tenemos con los demás. Debemos de trabajar en tener relaciones perdurables. Estoy seguro que muchos de nosotros no tenemos relaciones perdurables con otras personas. No las hemos desarrollado. Dice el versículo 17 que así Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. Vemos que el pasaje nos habla de la gracia de Dios. Ella recogió más de lo que ella se merecía. A través de vos, Dios muestra su gracia. Y gracia es recibir lo que nosotros no merecemos. Y recibir en abundancia lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, que no merecemos su abundancia, pero Él quiere bendecirnos a sus hijos, como todo padre quiere bendecir a sus hijos. Por tanto, la bendición no hay que robársela a Dios. Usted no tiene que planear su bendición. La bendición está en las manos de Dios y Dios derrama abundantemente su bendición hacia su pueblo porque es un Dios de bendición. No hay que robársela, no hay que exigírsela, no hay que llegarles con planes estratégicos a Dios para que Él bendiga mi vida. Dios quiere bendecirnos, pero el pasaje nos enseña que esta mujer Ruth, siendo una mujer soltera, en esta cultura tenía un buen testimonio. Y vos se enteró del testimonio de ella. He escuchado de ti, Ruth, tu historia allá en Moab. Y he visto cómo murió, como he escuchado que murió tu esposo y cómo le has sido fiel a Noemí. Y cómo quieres serle fiel al Dios nuestro. Y eso impactó la vida de vos. Y eso debe de impactar nuestra vida. Incluso hasta Noemí le recomienda a Ruth, Ruth, tú eres una nueva joven en esta ciudad, tú eres una nueva cristiana, comienza a relacionarte con las criadas de Boaz. Si Boaz era así, generoso, amable, amaba a Dios, yo estoy seguro que también sus criadas y también sus criados tenían el mismo concepto de Boaz y había Boaz influenciado en la vida de ellas. Y a veces las mujeres tienen que tener mujeres cristianas que amen a Dios, que no te inviten a hacer cosas incorrectas, ni a pensar cosas incorrectas. Ese es el poder de la amistad. Y Pablo nos invita a nosotros a tener relación los unos con los otros, a fortalecernos en el cuerpo de Cristo, a tener hombres con hombres y mujeres con mujeres, que oremos, que caminemos con ellos y ellos con nosotros en medio de nuestras necesidades para mostrar en alguien nuestra generosidad, así como Dios ha sido generoso con nosotros. El poder de la amistad también está en tener amistades cristianas. Porque si no es no cristiana, ¿qué te va a decir? Ruth, haz lo que hacen todas ustedes las moabitas, que viven una vida desorganizada porque ellos no amaban a Dios, ellos no creían en la santidad. Pero únete con estas mujeres, quédate con esas mujeres que aman a Dios, que tienen el carácter de Dios, que son generosas, que son cariñosas, que hablan con piedad. Únete a ellas. Pero a veces decimos que nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, no es un creyente, no es un cristiano. Cuando debería ser una persona piadosa como nosotros. Y eso nos enseña este capítulo también. Debemos tener amistades que piensen como nosotros, que tengan en común el mismo Dios que nosotros y comenzar a establecer relaciones profundas con ellos y con ellas. De igual manera tenemos que hacer en el matrimonio, mantener nuestra promesa de mantener esa relación profunda y perdurable entre nosotros. Pero es necesario que los dos pensemos como piensa Cristo Jesús. Amén. Una de las marcas de la iglesia primitiva era esa, la generosidad. Y relacionarse los unos con los otros, aquellos que compartían la misma fe.
Por eso pudieron enfrentarse este mundo, el mundo de los romanos, que los perseguía, que los llevaba a las cárceles, que los mataba. Pudieron mantenerse fiel al Señor porque hacían promesa de fidelidad a Dios a través de lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz del Calvario, pero también fidelidad a la comunidad de fe. Por eso dice Hechos capítulo 2 del 47 en adelante que no había necesidades entre los santos, porque cada cual vendía sus propiedades y suplía las necesidades de otros. El poder de la amistad. No solamente decir yo soy cristiano y pertenezco al pueblo de Dios, sino pensar, he desarrollado ese poder de la amistad con alguien dentro de mi iglesia, con una mujer si soy mujer, con un hombre si soy un hombre. Me he preocupado por realmente mostrar ese carácter de Dios, de la amistad en otras personas. Son preguntas que debemos hacerlo. Somos como vos, que le damos bienvenida a los extranjeros o a aquellos que por primera vez vienen a nuestro vecindario o a nuestro trabajo. Somos nosotros los que salimos y les guiamos en nuestra compañía o en nuestro vecindario o en nuestra familia. Somos los primeros que nos acercamos para darle una bienvenida y recibirlo como parte de nuestra familia. Son preguntas que debemos hacernos y evaluar ese concepto de amistad perdurable según Dios ha establecido a través de Cristo, ser nuestro amigo eterno por los siglos de los siglos. A veces pensamos que no es necesario desarrollar el poder de la amistad. Muchos de nosotros somos conocidos, pero no somos amigos. No es verdad. Yo no puedo decir que ustedes todos son mis amigos y todas son mis amigas, y tal vez muchos de ustedes dirán lo mismo de mí. Pero también dirán lo mismo de los demás hermanos que están sentados a su derecha, a su izquierda, porque no hemos desarrollado ese poder de la amistad basado en la amistad que tenemos en Cristo Jesús. Que esa amistad requiere sacrificio, requiere generosidad, requiere tiempo, requiere cuidar a la otra persona. Vos es muy diferente a Elimelech, a Ruth y a Noemí. En él podemos ver un hombre que su virtud es los frutos del Espíritu Santo. Vemos que Elimelech es el hombre que hace planes sin contar con Dios, basado en la finanza. Noemí, que las situaciones difíciles de su vida le hacen amargarse. Ruth, una mujer de fe, decide dejar su nación, su pueblo, su familia, para ir a un pueblo nuevo y creer en un nuevo Dios. Pero este personaje, Bof, que está en el capítulo 3 y en el capítulo 4 y termina con él la historia, es un hombre que tiene como virtud los frutos del Espíritu Santo. Y solamente los frutos del Espíritu Santo puede estar en la vida de alguien cuando el Espíritu Santo está en esa vida. Pablo escribiendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, 22, y esto es bueno que los hombres y mujeres se entiendan. Tenemos que ser como vos, hombres y mujeres que tenemos los frutos del Espíritu Santo. Porque esa es la obra, el trabajo de Dios en nosotros, que se vean los frutos de ese Espíritu en ti y en mí. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Era un hombre que mostraba amor hacia una moabita. Y él no tenía ninguna intención casarse con ella, ni acostarse con ella, ni tener una intimidad con ella. Usted lo va a ver en el capítulo 3. En ningún momento Boaz pensó en Ruth como una mujer que podía resolver sus problemas. Todo lo contrario. Porque era un hombre que era soltero, pero quería mantener su santidad. Al igual manera que Ruth, una mujer soltera, quería mantener su santidad. Ser soltero no quiere decir que usted no sea santo. Si somos solteros, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Amén. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley donde condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Cuando estamos completos, podemos cumplir nuestras promesas. Podemos mantener
esas relaciones profundas con nuestros amigos y amigas y con Cristo Jesús. Porque se ven los frutos de esa satisfacción que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y dónde podemos encontrar este poder para vivir una vida como Ruth y también una vida como Boaz? Una vida de amistad como la desarrolla dentro del libro este personaje. Vemos que Ruth honró al Dios de Israel a través de su soltería. Lo honró y pudo permanecer en su santidad porque confió en que Dios es un Dios que provee. Es un Dios soberano que tiene el control de su vida. Que tiene el control no solamente de su vida, sino también el control de la vida y el destino de Noemí. Boaz busca cómo poder realmente ayudar a estas dos mujeres, siendo un instrumento en las manos de Dios. Y nosotros tenemos que ver cada una de nuestras vidas como un instrumento en las manos de Dios para bendición de otras personas. A nuestras ciudades llegan personas con muchas necesidades. Tal vez no tengan necesidades físicas, pero sí tengan alguna necesidad espiritual. O tal vez alguna necesidad emocional. Pero nosotros, como no le damos valor a la amistad, como no le damos valor a este poder de la amistad, no nos percatamos que alrededor nuestro hay personas como Noemí, hay personas como Ruth, que necesitan recibir también esa bendición que Dios ha dejado caer sobre mi vida. Soy bendecido para también bendecir la vida de otras personas. Dios ha establecido una amistad conmigo para que yo también establezca amistades con otras personas. Aunque estén en Cristo o no estén en Cristo, es el propósito de mostrarle la gracia de Dios, esa gracia que ha caído sobre nosotros a través de este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene familiares a su alrededor y ellos, muchos de ellos, necesitan de una amistad, necesitan de alguien que pueda guiarlos y enseñarles de este Dios poderoso que puede suplir sus necesidades, que puede estar con ellos en los momentos difíciles, pero también es un Dios que quiere redimirlos. Y así termina la historia. Noemí le dice a Ruth: en nuestra familia, vos puedes ser un redentor. Y un redentor es aquel que está pagando una deuda. Y así apunta este hombre hacia Jesús. Vos apunta hacia ese redentor que un día vendría y pagaría nuestra deuda. Y que no le deberíamos más al Padre. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es nuestra deuda con Dios. Pero vendría un día un redentor que pagaría nuestra deuda en la cruz del Calvario y cancelaría nuestra deuda para nosotros tener una relación de amistad eternamente con Él. Y poder vivir de una forma diferente y entender su soberanía y entender que es el Dios que todo provee, pero es el Dios de la amistad. Es el Dios que nos ha reconciliado a través de Cristo para que podamos comunicarnos con Él, para que podamos hablar con Él y presentarle cada una de nuestras necesidades y entender que es un Dios que tiene sus manos llenas de bendición para sus hijos. Pero muchas veces queremos ser bendecidos cuando estamos en desobediencia. Usted no lleva a su hijo a Disney World cuando está en desobediencia. Usted lleva a su hijo a Disney World cuando su hijo está en obediencia. Y Dios, que es un Padre amoroso, nos bendice cuando somos obedientes a su palabra. Y Dios quiere que cada uno de sus hijos desarrolle su carácter. Que sea como Jesús. Para eso Dios en Cristo murió en la cruz del Calvario. Para que cada día tú y yo seamos como Él. Me gusta mucho el Salmo 95 porque dice que nosotros somos ovejas de sus prados. Yo pienso en el mismo Jesús que Él dijo que Él es el buen pastor. En que Él cuida de sus ovejas.
Y el pasto es donde come, es la hierba que se come la oveja. Y el buen pastor busca el pasto para alimentar a sus ovejas. Y esa es la imagen de Jesús. Yo soy el buen pastor de ustedes. Yo cuido de ustedes. Yo los alimento a ustedes. Jesús les dijo, miren las flores del campo, miren los pájaros. ¿Acaso yo no cuido también de ustedes? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan por el mañana? Santiago dice, ¿por qué te preocupas? ¿Qué ganarás mañana? ¿A dónde irás a trabajar? Si yo cuido de ustedes. Esa es la providencia de Dios que nos hace vivir descansados y confiados que todo está en sus manos. Hay algo hermoso dentro de la historia. Noemí llega a Belén y le dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Soy una mujer amargada, desdichada, el Señor no está conmigo. Pero al ver este pasaje, Noemí también es impactada por la actitud de Ruth y también la actitud de Boaz. Es el poder de la comunión. Es el poder de estar dentro del pueblo de Dios. Y dentro de nosotros hay personas que pasan momentos difíciles como Noemí, que se sienten amargadas, que se sienten solas, que se sienten con depresión. Pero vemos como la bendición de Dios llega a la vida de Noemí a través de Ruth y a través de Boaz, que esta mujer es una mujer ahora que alaba a Dios y dice, gracias al Señor que nos ha bendecido, que se ha acordado de los vivos y de los muertos. Es un Dios de bendición. Otros pueden ser impactados también a través de este poder sobrenatural de la amistad. Noemí comenzó a alabar a Dios cuando vio que esta muchacha, Ruth, se mantenía fiel a su amistad. Muchas veces nosotros en los momentos que pasamos difíciles en nuestras vidas, nos quedamos sin amistades, nos quedamos sin amigos. Pero qué bueno que dentro del cuerpo de Cristo, cuando se entiende el concepto de la amistad, no importa lo que estemos pasando, podemos contar con amigos y con amigas, porque ese es el poder que Dios nos ha dado a través de Cristo. Por tanto, entonces no deberíamos sentirnos solos, porque pertenecemos a una nueva familia y hemos nacido a una nueva familia. Esta historia está dentro de una gran historia de amor, pero no un amor sexual, no un amor entre parejas, sino del amor de Dios. Y ese es el contexto de todo Ruth. Es el contexto de un Dios soberano y providente que los ama. No importa que seas de Judá, no importa que seas una moabita. Y Dios usó esta familia que se mudó incorrectamente a Moab para ganar a una moabita que nunca había escuchado ni nunca había visto cómo vivía un hijo de Dios. Y ese es el ejemplo que nos da esta historia dentro de esta gran historia de amor. Ella llegó con las manos vacías a Belén. Noemí llegó con las manos vacías a Belén de regreso. Sin embargo, ahora tiene 20 kilos de cebada. Son miles de dólares que tiene ahora Ruth en sus manos solamente por un día que le ha pagado Boaz. Eso se llama gracia. A tal punto que sabía ella que se iba a quedar sin trabajo cuando terminara la cosecha. Pero era tanta la bendición que había venido a través de Boaz, que Dios le había movido el corazón a Boaz, que esta mujer podía esperar hasta la próxima cosecha, casi un año sin trabajar. Ella no empezó a cuestionarse, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué hago ahora? Déjame comenzar a hacer planes para cuando venga el tiempo que se acabe la cosecha. Ella siguió confiando en el mismo Dios. Si Él me proveyó de una forma sobrenatural, un hombre que yo no conocía, ni esperaba que alguien encontrara gracia delante de alguien, y Dios lo ha puesto en mi camino para hacer una bendición. Dios seguirá siendo el mismo y seguirá proveyendo
hasta que llegue la próxima cosecha. Así es Dios con nosotros. Nosotros no teníamos nada como Ruth. No pertenecíamos a su pueblo. No teníamos esperanza, como dice Pablo, ni teníamos un Dios. Sin embargo, Dios en Cristo salió a nuestro encuentro y nos redimió, pagó nuestra deuda. Ahora somos un pueblo bendecido. Pero tenemos que ser también un pueblo fiel a sus promesas. Un pueblo fiel a tener relaciones profundas con otras personas. No deberíamos tener relaciones superficiales con nuestros hermanos en la fe, porque son el pueblo de Dios. Tampoco deberíamos tener una relación superficial con nuestro Dios, porque es el Dios verdadero, el Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, tenemos que reflexionar, y nos ayuda a reflexionar, que Jesús, no siendo de este mundo, vino a este mundo. Que usted no era su pueblo y ahora somos su pueblo. Que muchas veces nos trataron incorrectamente y ahora Jesús nos habla con palabras de dulzura, de cariño. Que muchas veces nadie nos amaba y ahora hay alguien que ha prometido amarnos. Que no teníamos amistades y hay alguien que ha prometido ser fiel con nosotros en nuestra amistad. Termino con una nota que habla el mismo Bob. Al observar a Ruth, he visto cómo has corrido para refugiarte bajo las alas de Dios. Ella podía haber regresado a Moab, haberse refugiado tal vez en su belleza o en sus estrategias. Sin embargo, ella fue a refugiarse en ese Dios que le había salido al encuentro. En cada etapa de nuestras vidas, nuestro único refugio es Cristo Jesús. Hacia ahí es que hay que correr. Él es nuestro Dios. En Él está su pueblo. En Él está nuestra redención. En Él está nuestra bendición. Pues tenemos que correr ¿a quién? Hacia Dios en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a nosotros a refugiarnos bajo sus alas. Él es un Dios de bendición. No le exija a Dios su bendición. Él quiere regalarnos gratuita y merecidamente su bendición, que no es solamente nuestra salvación, sino pertenecer a un pueblo que es bendecido por un Dios grande y poderoso. Pongámonos de pie para orar.